Hoy vamos a hablar, hermanos, de un tema bien apropiado para todos nosotros, y es el tema de la intolerancia. Y la intolerancia, hoy no vamos a hablar de aquella intolerancia por la incapacidad de resistir o de aceptar el aporte de determinadas sustancias, de determinados alimentos o determinados medicamentos. Sí, porque algunos pueden tener intolerancia a la lactosa, intolerancia a la penicilina. No es ese tipo de intolerancia que vamos a hablar en la mañana de hoy. Vamos a hablar hoy tratar ese tema de aquella intolerancia que tiene que ver con la actitud de una persona respecto a las opiniones, respecto a las ideas, respecto a las actitudes de los demás, pero con algo muy importante: si no coinciden con las ideas y con la visión de la persona. Es con esa intolerancia que vamos a tratar en la mañana de hoy. Es esa falta de respeto a las prácticas o a las creencias distintas a las propias. En la Biblia, en la palabra del Señor, tenemos muchos ejemplos de intolerancia, pero hoy nos vamos a ubicar en aquella que encontramos, y los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Y nos vamos a ubicar en el versículo 38. Marcos 9, 38, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Palabra de Dios, hermanos. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Permite, oh soberano Creador, que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros, ministrando, Señor, tocando corazones, y que esta enseñanza que tú tienes hoy para tu pueblo, para tu iglesia, pueda ser aceptada, Señor, recibida con claridad, y pueda ser llevada a la práctica, Señor, para cada día más ir en ese crecimiento, Señor, en el crecimiento espiritual, en ese proceso de santificación, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, aquí en una porción como esta podemos ver que los discípulos todavía tenían que aprender que una parte del costo del reino de Dios era parar entonces la búsqueda de posiciones de privilegio. Y realmente tanto ellos como nosotros debemos tener claro que la condición de siervo y la humildad son los únicos caminos para una verdadera grandeza cristiana. Razón por la que el Señor Jesús entonces escogió a un niño para darles entonces la enseñanza de los versículos anteriores. Si nos devolvemos unos versículos antes o en el contexto anterior a la porción de hoy, podemos notar que los discípulos venían discutiendo sobre un tema muy especial. ¿Notan ustedes cuál tema? ¿Qué estaban discutiendo los discípulos ahí en el contexto anterior? Por favor, en sus Biblias está. Ayúdenme. ¿Quién era el más importante? ¿Quién era el mayor? Esa era la discusión tan profunda que tenían los discípulos. Y Marcos entonces ha colocado aquí otra lección de la humildad
que forma parte del costo del reino de Dios. Juan, cuando uno ve aquí a Juan en esta porción, Juan parece que estuviera como muy orgulloso de que los discípulos entonces le habían prohibido a una persona que estaba fuera del propio círculo de ellos que pudiera echar demonios. Uno ve aquí a un Juan como si estuviera muy orgulloso de eso. Y dado que ese hombre echaba entonces fuera de demonios en el nombre de Jesús, tiene que haber sido un creyente en Jesús o un seguidor propiamente. Nadie, hermanos, nadie tiene el monopolio sobre la obra del reino de Dios. Y debemos aceptar el éxito que muchos otros tienen con humildad, y no solamente aceptarlo, sino alegrarnos del éxito que tenga el otro. Y por eso, como lo hizo Pablo. Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 18 dice: sea que se predique a Cristo con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Y dice él, y por eso me alegro. Qué belleza lo que dice Pablo ahí en Filipenses 1:18. Sea que se predique falsamente o con sinceridad, se está predicando a Cristo. Y dice, y yo me alegro por eso. Entonces, ninguna obra, hermanos, hecha para Cristo quedará sin recompensa, no importa quién la haga. Y creo que en el mundo cristiano sí que se nos presentan muchos esos casos. Cuando vemos el éxito de otro, empezamos a mirar los defectos y salen las críticas y salen los señalamientos. Y creo que el mensaje de hoy tiene una enseñanza muy linda para todos nosotros hoy. Entonces, en esta ocasión, parece ser que los discípulos ven como en este exorcista independiente, por llamarlo de esta manera, como una amenaza a esa posición de privilegio y a esa posición de cercanía que tenían con Jesús. Lo ven como una amenaza entonces, como quien dice, bueno, ¿y este qué? ¿Qué pasa con este? Entonces la actitud de estos discípulos es merecedora, ojo, y una vez más, de la corrección de Jesús, de la reprensión de Jesús para con ellos. En estos versículos podemos ver a Jesús enfocado en ese asunto de la tolerancia religiosa. Ahí lo estamos viendo. Y el apóstol Juan le dice, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa demonios, pero es que él no nos sigue. Como si Juan le estuviera diciendo, vea, es que él no pertenece a nuestro grupo, este no es de nuestro círculo, este no está en la rosca. Básicamente lo que le estaba queriendo decir Juan a Jesús. Y sin duda alguna que este personaje estaba haciendo una buena obra. Es incuestionable entonces que estaba luchando en el mismo bando o en la misma dirección de los apóstoles. No era ninguna dirección distinta. Pero esto no lo aceptaba Juan. Y con plena seguridad que había un consenso general del resto de los discípulos en cuanto a ese pensamiento. Este personaje entonces no luchaba en la misma línea de ellos y por tanto Juan y los otros discípulos simplemente se lo habían prohibido. Pero escuchemos ahora la opinión o lo que decide aquel que es la cabeza de la iglesia. Y les dice, no se lo prohíban, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que después hable mal de mí. Porque el que no es contra nosotros es por nosotros. Hermosa la respuesta, la decisión de Jesús. Entonces aquí encontramos una verdadera regla de oro que la naturaleza humana necesita, pero mucho, y que con mucha frecuencia entonces olvidamos. Hay personas
en todas las ramas, hay personas en todas las instituciones, en las diferentes profesiones, de diferente color, diferente nacionalidad, diferente religión, en donde abunda la intolerancia. Pero iniciemos entonces con el enfoque que tuvo Jesús, que fue la intolerancia religiosa. Muchas personas de la iglesia tienen la tendencia a pensar que no se puede hacer ninguna cosa en el mundo a menos que lo hagan ellos o que lo haga la propia denominación. Y créanme que, abunda así en el mundo cristiano. Como si determinada denominación tuviera la verdad y esa es la única manera entonces que se pueden hacer las cosas. Su mentalidad es tan estrecha que no conciben la posibilidad de trabajar siguiendo otras pautas diferentes de las suyas. Y llegan a convertir, mis hermanos, muchas personas en la iglesia de Cristo, a convertir en ídolo su propio mecanismo de trabajo, su propio mecanismo de ideas, su propio mecanismo eclesiástico. Y no son capaces entonces de apreciar ningún otro mecanismo, ninguna otra manera de hacer las cosas. Muchos hermanitos en la iglesia de Cristo son como aquel en la época de Moisés. Estaban en el campamento, hermanos, y llega alguien a avisar. ¿Cómo les parece que hay dos que están profetizando? Y Josué le dijo a Moisés: prohíbe eso. ¿Por qué no les prohíbes que profeticen? Le dice Josué a Moisés. Y la respuesta de Moisés es impresionantemente bella. Moisés le dice: ojalá todo el pueblo profetizara. Hermoso, eso lo encontramos por ahí en Números, capítulo 11, versículo 18. Ojalá todo el pueblo profetizara. A este espíritu intolerante le debemos algunas páginas negras en la historia de la iglesia, hermano. Con pesar, hay que recordarlo y reconocerlo. A la intolerancia, episodios y páginas negras le debemos en la historia. En repetidas ocasiones ha habido cristianos que han perseguido a otros cristianos por la misma razón que se presenta Juan aquí contra aquel personaje. Y esas personas le dicen a las otras: o nos siguen a nosotros o realmente ustedes no están trabajando con Cristo. Porque es que ellos creen que tienen la única verdad, que es la única manera de hacer las cosas. O si no, por ejemplo, pensemos algunas páginas negras en la historia de la iglesia. ¿Recuerdan la Inquisición? Ese antiguo tribunal eclesiástico establecido para descubrir y castigar las faltas contra la fe y contra las doctrinas de la iglesia. Ese término inclusive de Santa Inquisición, mis hermanos, hace referencia a varias instituciones de la iglesia dedicadas a suprimir la herejía. Y la herejía en esa era medieval europea muchas veces se castigaba entonces con la pena de muerte, mis hermanos. Se presentó la muerte de muchas personas por esa intolerancia religiosa, por allá por los años 1200 aproximadamente. Pero adicionalmente a la Inquisición podemos recordar las cruzadas. Esas cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la iglesia en plena Edad Media. Y dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar para la cristiandad aquella que se conoce como Tierra Santa, y la cual se encontraba entonces bajo el dominio del Islam desde el siglo VII. Eso fue por los lados del año 1095 como hasta al año 1290 y pico.
Miren todas esas páginas negras que encontramos por la intolerancia en la historia de la iglesia. Pero veamos también algunos personajes hasta bien conocidos por nosotros. ¿Qué opinan ustedes de Pedro? ¿Qué pasó cuando iban a arrestar a Jesús? Cogió Pedro, desenvainó la peinilla o el machete y cortó oreja, hermano. Y yo les puedo asegurar, hermanos, que Pedro en ese momento no iba por la oreja, iba por la cabeza, con seguridad. Y miren la intolerancia. Pero también vamos a recordar a Pablo, por ahí en Hechos 26, a partir del versículo 9. Y Pablo estaba ahí recordando lo que había hecho, lo que antes de esa conversión maravillosa, antes del encuentro con Jesús. Y Pablo decía que ciertamente él había creído que era su deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y decía, bueno, y yo hice todo eso en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchas personas de los seguidores de Cristo, habiendo recibido los poderes de los principales sacerdotes. Dice que muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, que los forzó a blasfemar. Eso lo encuentran ahí en Hechos 26. Y que enfurecido sobremanera, reconoce Pablo, contra ellos los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Miren qué intolerancia. Y podríamos quedarnos aquí mucho rato recordando casos de personas y eventos donde podemos ver la intolerancia. Pero creo que esto de la intolerancia religiosa la podemos llevar también a muchas otras áreas, porque existen muchos otros tipos de intolerancia, porque el mundo está lleno de gente que vive de manera distinta, de manera diversa. A menudo esta diversidad entonces provoca muchas posiciones intolerantes frente a muy distintas circunstancias. Podríamos mencionar algunas otras intolerancias, por ejemplo, la intolerancia a la diversidad cultural. Es la que hace que una persona se irrite y rechace prácticas y hábitos de gente proveniente de otras partes del mundo, que continúa entonces viviendo con esos hábitos y de esa manera y formas de actuar donde llegan. Y de pronto a nosotros nos causa una intolerancia entonces en esa diversidad cultural. Tenemos la intolerancia política, y eso que en los últimos tiempos sí la vivimos. ¿Ah? Aquellas personas que creen que no, que ellos tienen la única verdad en la parte política y que su candidato es el que tiene realmente o el que trae el cambio. Y toda otra persona entonces que opina al contrario, no, tienen problemas con la persona, intolerancia política. Tenemos la intolerancia de la diversidad sexual. Y esa parte que impide aceptar que otra es libre de vivir su orientación sexual. Y en eso sí que somos intolerantes. La intolerancia racial, que es la que hace que una persona rechace a otra cuyo origen étnico es diferente, por creer que de pronto es inferior a ella. ¿Y qué tal la intolerancia deportiva, hermanos? ¿Ah? La semana pasada tuvimos aquí en la ciudad un partido, hermanos, de fútbol en donde la gente, yo no sé por qué no entiende, se dio la lógica, ganó el mejor equipo. Pero al final, hermanos, increíble, 2 barras enfrentadas con machete. Y eso que el sábado, tengo entendido que habían jugado un partido y es que por la paz y la reconciliación, las barras.
¿Ustedes se imaginan la intolerancia? Y miren, la intolerancia en el deporte. La intolerancia con la familia. ¿Qué está pasando con las familias? Hay una intolerancia entre padres e hijos, hijos a padres, entre hermanos. Y entonces no hay unidad. Hay una discordia en las familias. ¿Qué pasa? Hay una intolerancia con las amistades, hay una intolerancia con todas las personas en general. Uno ve en el tránsito, en la movilidad, cómo se enfrentan dos conductores por cualquier bobada. Hay una intolerancia entre todos nosotros, hermanos. Pero observemos, sigamos en el detalle con la porción de Juan, en ese testimonio de Juan. Entonces los discípulos se habían encontrado con otra persona que también estaba ministrando a los endemoniados. A mí me llama la atención, los mismos discípulos habían recibido, digamos, la capacidad de parte del Señor de expulsar demonios. Pero ¿y cómo les había ido hasta el momento? ¿Y por qué entonces se lo prohíben a alguien que sí estaba expulsando? En el nombre del Señor. Este otro personaje restaurado, quizás por la gracia de Dios, estaba dedicando su tiempo a ministrar a los que vivían bajo opresión y a los que vivían bajo un tormento. Al verlo entonces enseguida intervinieron para impedirle que continuara con su trabajo, los discípulos con este otro personaje. Pero debemos preguntarnos, hermanos, ¿cuál fue el criterio que usaron los discípulos para censurar el ministerio que este personaje realizaba? ¿Cuál fue el criterio? Que no era parte del grupo selecto de discípulos. No demostraron interés por examinar un poco los frutos de su ministerio, ni tampoco en determinar si genuinamente estaba orando con el poder del Espíritu Santo. No, ellos no analizaron esto. Simplemente no era de la rosca, no era del grupo. Descartaron lo que hacía simplemente porque no estaba con ellos. Y si no estaba con ellos, evidentemente entonces ellos decían que no podía ser de Dios lo que estaba haciendo. Era lo que decían los discípulos. ¿Saben algo, iglesia? Este incidente de los discípulos, representado aquí por Juan, revela una de las más persistentes tendencias en todos nosotros, mis hermanos, y es la de creer que solamente hay una forma aceptable de hacer las cosas. ¿Y cuál es esa forma aceptable de hacer las cosas? Que es la tendencia en muchos de nosotros de hacerlo a la manera nuestra, que no hay otra. Eso es lo que nos revela a nosotros este pequeño incidente, esta persistente tendencia en cada uno de nosotros de creer de que solamente las cosas se deben y se pueden hacer a nuestra manera. Esta postura es la que da origen entonces a la mayoría de los conflictos dentro de las familias, dentro de las instituciones, dentro de los amigos, dentro de la iglesia. Aquí sí que abunda, hermanos, en la iglesia del Señor. Esta tendencia revela cuán propensos somos a creer que nuestra manera de hacer las cosas es la única válida. Esta tendencia es la que revela cuán propensos somos a pensar de que el ministerio en el cual estamos invirtiendo el tiempo o el ministerio en el cual estamos trabajando
ese es realmente el ministerio que importa, que los otros no importan. Esta tendencia es la que nos lleva a pensar entonces que nuestra tendencia política es la del cambio, que nuestro equipo de fútbol es el mejor, que nuestras ideas son sencillamente espectaculares, que nuestras ideas son geniales. Y eso pasa en las iglesias, hermanos, desafortunadamente. Muchos creen, por ejemplo, el que está en el ministerio de la alabanza cree que está en el ministerio principal. El que está en el ministerio de niños, entonces cree que es el mejor ministerio. El que está, y así sucesivamente. Unos tienen sus propias pasiones, iglesia, e intentan convencernos de que el resto estamos equivocados. Eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. En la iglesia, hermanos, sí que pasan tantas cosas con este tema que estamos enfocando en el día de hoy. En la iglesia muchos tienen, por ejemplo, la carga por los judíos y buscan la forma de demostrar que el ministerio a los israelitas es la prioridad del pueblo de Dios. En la iglesia otros tienen pasión por la evangelización y entonces hacen sentir culpables a los otros porque le dicen, no, es que tú no evangelizas a 2 o 3 personas por día, porque esa es la pasión. Entonces los otros que no hacen eso están equivocados. Otros tienen pasión por la alabanza y entonces el que no levanta los brazos, entonces está equivocado. Otros tienen pasión por la oración y el que no lo haga entonces, o que no lo vea que lo está haciendo, está equivocado, miren. Cada uno promociona lo suyo y sutilmente desprecia entonces lo que los demás están haciendo. ¿Saben una cosa, hermanitos? Debemos estar en guardia contra este sentimiento de la intolerancia. Debemos estar muy atentos. Debemos estar vigilantes, en guardia contra este sentimiento, porque este sentimiento está muy próximo en todos nuestros corazones. Está próximo ahí. De que caigamos ahí en ese sentimiento de la intolerancia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos percibir el espíritu tolerante. Debemos percibir el espíritu generoso, hermanos, que está recomendando aquí el Señor Jesús en esta enseñanza. Y demos gracias entonces por todas las buenas obras, independientemente de dónde se hagan o quién las haga. Vigilemos cualquier inclinación para parar o para estorbar a otros simplemente porque no escogen adoptar nuestros planes o nuestros planes o trabajar a nuestra manera o a nuestro lado. Y eso sí que pasa en el mundo cristiano, hermanos. Puede que pensemos que nuestros amigos se equivocan en algunos aspectos. Puede que pensemos que nuestros hermanos cristianos se equivoquen también en otros aspectos. Podemos pensar que se haría más por Cristo si se unieran a nosotros y si todos trabajáramos en la misma forma. Podemos ver hasta muchos males, todos esos males que surgen de las divisiones. Pero todo esto no debe evitar que nos alegremos, todo esto no debe evitar que nos regocijemos si las obras del mal son destruidas y si se salvan las almas. En eso es donde debemos poner especial atención. Si las obras malignas del mal están siendo destruidas.
y si se están salvando almas. Eso es lo que realmente nos debe importar, hermanos. Como dice el Señor, porque el que no está en contra de nosotros, con nosotros es. Entonces lo que debemos pensar, hermanos, es: ¿está peleando nuestro prójimo contra Satanás? Creo que es la primera pregunta que nos debemos hacer. ¿Está tratando verdaderamente de trabajar para Cristo? ¿Está trabajando para Cristo? Creo que esta es la cuestión importante, hermanos. Y creo que es mejor 1000 veces o 1.000.000 de veces que la obra sea hecha por otras manos que no se haga en absoluto. ¿Sí me hago entender? Qué bueno que otros estén trabajando en la obra del Señor para obstruir y para acabar con esa obra satánica. Y que dejemos de pensar que nosotros solamente lo podemos hacer. Jesús quiso enseñarle a los discípulos que el reino es mucho más grande de lo que nosotros entendemos. Hermanos, nuestro soberano Dios está trabajando de muchas maneras diferentes, no solamente a la manera nuestra. Nuestro soberano Dios está trabajando por medio de muchas personas diferentes. Y está trabajando en muchos proyectos que son importantes para todos sus propósitos. Tenemos que estar convencidos de eso. El Señor utiliza a muchas personas de formas muy diferentes para llevar a cabo, para cumplir sus propósitos. Y Dios desea que sus hijos, ¿hay algún hijo de Dios aquí? Tan poquitos. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Amén. El Señor desea que sus hijos cultiven una perspectiva más generosa hacia otros que también están sirviendo, que también están trabajando en su obra, aunque lo hagan de forma completamente diferente a la nuestra, aunque tengan estilos diferentes al nuestro, aunque utilicen formas diferentes a la nuestra. Entonces, porque en definitiva o a la final, ¿quién es el que le da la validez al ministerio? La validez del ministerio, ¿quién lo determina? El Señor, no nosotros. El Señor es el que le da la validez al ministerio, no la perspectiva nuestra o la manera en que nosotros estamos viendo las situaciones. No es esa. Hermanitos, para reflexionar y ya para terminar, quiero animarlos, invitarlos a que le demos gracias al Señor, que no todos trabajan en lo que nosotros trabajamos. Démosle gracias al Señor por la diversidad. Démosle gracias al Señor porque todo su pueblo es diferente, tiene ideas diferentes, proyectos diferentes, pero todos apuntándole a lo mismo. Démosle gracias al Señor que no todos tenemos las mismas convicciones. Démosle gracias al Señor por la diversidad. Creo que esto es parte, hermanitos, esto es parte de la maravillosa experiencia de ser creados por el soberano Creador. Esto es parte de la maravillosa experiencia de vivir rodeados de personas extraordinarias, hermanos. Personas extraordinarias como ustedes. Esto es parte de la maravillosa experiencia de ser miembros del cuerpo de Cristo, como lo somos nosotros, con las múltiples expresiones, con las diferentes funciones, con las diferentes maneras de pensar y de ver las mismas situaciones. Hermanito, hermanita,
cultive el hábito de orar. Cultive el hábito también de promocionar el ministerio de otros, el trabajo de otros que trabajan en proyectos diferentes al suyo. Yo lo animo a que ore y promocione otros ministerios diferentes al suyo. Cultive también el hábito de promocionar los trabajos y los proyectos de otras personas, y así entonces practicará la tolerancia y practicará el amor. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias por esta enseñanza de hoy, Señor, con un tema que tanto necesitamos, Señor. Acabar con la intolerancia. No solamente la intolerancia religiosa, sino en muchas otras áreas de nuestras vidas, Señor. Alabamos tu creación, Señor. Reconocemos tu poder a través de ella. Y vemos, Señor, la diversidad que hiciste, Señor, en tu creación. Permítenos, Señor, reconocer el trabajo de muchos otros, aunque no estén en nuestra línea de pensamiento. Permite reconocer otros ministerios, hablando de la iglesia, el trabajo de muchos otros. Y a nivel personal, Señor, permítenos acabar con todo tipo de intolerancia y que salga desde lo más profundo de nosotros la tolerancia y el amor, Señor, y que apreciemos el trabajo, las ideas, los proyectos de todas las otras personas, así sea, Señor, diferente a nuestra línea de pensamiento. Gracias te damos, Señor, y permite que nos llevemos en nuestros corazones esta enseñanza y que no nos olvidemos, Señor, una vez pasemos aquel umbral de la puerta, es a partir de que lo pasemos, Señor, que debemos poner en práctica tu enseñanza de hoy. Te damos la honra, te damos la gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.